Dios los bendiga, hermanos. Me he estado gozando desde que llegué. Son 27 años y sé que por lo que han estado, lo que he estado viendo y escuchando, se la han estado gozando durante los 27 años. Amén. Y Dios ha estado haciendo cosas espectaculares. Yo soy testigo porque desde el otro lado de esa montaña yo escucho y veo lo que está ocurriendo a la hora. Se cruza la montaña y llega a la catacumba de Aguada. Estoy un poco asustado porque tengo frente a mí a Pastor Marco, a Quinco, y tengo a Pedro. Pedro, fundador del Ministerio Cristiano de las Catacumbas, y yo creo que es la primera vez que yo predico frente a él. No estoy seguro si en algún momento, ¿verdad que sí? Es la primera vez. Después me dices. Ok, son las 25. Desde el momento en que, desde el momento no, desde hace unos días hacia acá, Dios puso algo que quemaba y que quema en mi corazón. Y es algo que yo quiero compartir con la iglesia hoy. Y esto comienza en el libro de los Hechos, y quisiera que, si son tan amables, pudieran ir conmigo al libro de los Hechos, el capítulo 8, y vamos a ir al verso 14. Hechos 8, 14. Y cuando usted lo consiga, si es tan amable, se puede poner de pie porque vamos a orar antes de leer esta porción de la Escritura. Hechos 8, 14. Vamos a orar. Padre, qué bueno es poder estar delante de ti, cantarte, levantar nuestras manos, adorarte, Señor, derramar nuestro corazón delante de ti como agua, Padre, reconocerte como nuestro Señor y reconocer que tú eres el motivo de nuestra alabanza, y por eso derramamos nuestra alma y nuestra adoración delante de ti de esta manera. Pero ahora, Dios de los cielos, nosotros estamos a punto de exponernos a una porción de la Escritura, a tu palabra, Dios. Te rogamos, oh Señor, que como siempre tú haces, todos aquellos, Señor, que se exponen a tu palabra son ministrados. Que hoy, en esta mañana, no sea la excepción. Ministranos a través de tu palabra. Que tu Espíritu Santo la siembre en lo más profundo de nuestro corazón y dé fruto a 100 por uno. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra, Hechos 8, del 14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. En el 1977, en un aniversario, no recuerdo si fue en Levittown, en una cancha bajo techo, que anunciaron una nueva catacumba, que era la catacumba de Aguada. Tenemos una nueva catacumba, la catacumba del 18 de Aguada, y nosotros formamos un revolú, brincamos, saltamos, qué sé yo. Y aquí pasó algo parecido, en el sentido de que en Jerusalén se escuchó una noticia de que en Samaria había gente que se había convertido a Cristo. Y la iglesia de Jerusalén mandó a 2 supervisores, a Pedro y a Juan. Vayan allá, chequen lo que está pasando. Samaria no es un lugar muy bueno. Está ligado con gente de otros países. No son tan puros como nosotros. Así que vayan allá y chequen qué es lo que está pasando. A ver si es verdad que esa gente han recibido a Cristo. Y Pedro y Juan
Dice la palabra que llegaron hasta aquel lugar como supervisores y chequearon y miraron y preguntaron y se percataron de un asunto. Aquella gente habían creído en Cristo, habían aceptado a Cristo en su corazón, pero faltaba un detalle: no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Digo, oh, espérate, esto está bueno hasta aquí, pero falta algo, y es el bautismo del Espíritu Santo. Así que dice la palabra, según acabamos de leer, que ellos impusieron las manos, y aquella gente que había aceptado a Cristo, habían aceptado a Cristo como su Salvador personal, en aquel momento fueron bautizados y llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que nos dice la palabra cuando surgió un nuevo grupo que había creído en Cristo, que se comenzaron a llamar cristianos también. Los apóstoles entendieron que tenían que ser llenos del Espíritu Santo, que no bastaba con creer en Jesús, faltaba algo más. Y yo quiero hacer un alto en estos momentos, porque hubo un momento en mi vida, porque yo me convertí en el 77, el 4 de marzo de 1977, 13 años yo tenía cuando me convertí a Cristo. Y yo recuerdo que Quinco y Tito Lampón, que eran los líderes de la catacumba de Aguada en aquel tiempo, y Héctor, que ahora mismo está en el cielo con nuestro Señor, me dijeron: tú tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Tú tienes que ser lleno del Espíritu Santo. No basta con convertirse a Cristo. Y tienes que leer la Biblia de tapa a tapa, porque te vamos a preguntar todos los domingos por dónde vas. Y yo estaba asustado en mi casa, porque yo tenía 13 años, me crié en el caserío, como le digo, a la catacumba de Aguada, en el segundo piso, al lado de Carmen la Negra, abajo de Luis el Brujo y arriba de Don Perucho, en el 22, allí vivía yo. Y allí yo le entregué mi corazón a Cristo, pero yo no había sido lleno del Espíritu Santo y yo no conocía nada de la Biblia. Y me enseñaron la Biblia y yo dije, en mi cuarto, en una esquina, hay un libro prieto como ese, voy a chequear a ver si eso es una Biblia. Y cuando chequeé, la portada decía Santa Biblia, y dije, yes, tengo una Biblia. No, ni sabía, yo sabía que había un libro por allí, pero no sabía lo que era. Y comencé a leer la Biblia como me dijeron, pero faltaba el detalle del Espíritu Santo. Me explicaron, y en la catacumba yo veía a los hermanos danzando, y yo veía cantando, y yo decía, caramba, yo quiero eso, porque me dijeron que para poder perseverar en este sitio, en la catacumba, había que ser lleno del Espíritu Santo, si no iba a poder perseverar. Me dijeron, te puedes apartar y no vas a ser un verdadero catacumba, así era que le decían a uno, si no eres lleno del Espíritu Santo. Y recuerdo que cuando yo llegué allí, éramos célula de la catacumba 5 de Mayagüez, en el 77, éramos un grupito que al principio nos poníamos en Aguada y luego íbamos a Mayagüez los domingos, y después pues empezamos a quedarnos en Aguada los domingos hasta que nos nombraron catacumba. Así que se hizo un retiro en el Monte del Estado. Yo tenía 3 meses de convertido, y recuerdo que la noche del feeling, así se le llamaba al sábado por la noche, cuando se daba un culto y se oraba por el bautismo del Espíritu Santo. Allí tumbábamos mesas, sillas, lo que hubiera sido a pique, porque eso era danzar por todo aquello. Así que esa noche yo cerré mis ojos y yo dije, Señor, tiene que ser hoy que tú me bautices. Y recuerdo que Vilá, ¿te acuerdas de Vilá? Que era poderoso, porque como Dios es grande, necesitaba un templo grande, entonces él era grande y así Dios cabía completo. Y Vilá rompió a danzar y rompió a dar vueltas, hicieron un círculo y se agarraban de las manos, y Vilá hacía tum, 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 tum. Y yo lo miraba y yo decía, Señor, ¿por qué él recibe el bautismo y yo no? Y yo cerré mis ojos y levanté mis manos al cielo, y de momento me coge el Espíritu Santo, me di contra la silla, tumbé como 15 sillas, caí en el piso, me revolqué, me paraba, volví y me caía, y yo le decía, Señor, ya, porque me vas a bajar la cabeza con alguna silla, le voy a dar un golpe a alguien. Y así recibí por primera vez el bautismo del Espíritu Santo. Luego de eso, no ha parado. Dios me bautizó con el Espíritu Santo cuando yo tenía 3 meses de convertido en el Monte del Estado. Hacía un frío pelú, pero bien pelú. Yo recuerdo el sitio era
perdonando la expresión, era asqueroso. Los cuartos eran horribles, los inodoros no tenían puerta, así que tú pasabas y veías a los hermanos lo que hacían. Las duchas eran comunes, había un sitio bien grande y todos los varones entraban ahí, había una ducha y tú ibas bañándote y hablando con el que estaba al lado. Yo tuve 3 días sin bañarme y yo ahí como voy a meter, que tampoco voy a hacer mis necesidades. Los cuartos no daban abasto, yo dormí en una balsa inflable porque no había cama suficiente, así la balsa tenía un boquete, yo dormí como 1 hora y después terminaba en el piso. A medianoche abrí los ojos, tenía el madre del que estaba en lo mío encima porque me había movido. Las 2 noches dormí en el piso, no me bañé, pero recibí el bautismo del Espíritu Santo. Valió la pena el sacrificio. Mi mamá, cuando llegué a casa, ¿cómo estuvo? Yo le dije, horrible, pero bien bueno. Dios me bautizó y fui lleno del Espíritu Santo. Luego de eso, hermano, yo recuerdo que los viernes en la noche salíamos a predicar 3 cultos evangelísticos en una sola noche. Nos metíamos en un caserío, terminábamos el culto, nos metíamos en el otro y luego en el otro, todos apretados, algunos se peleaban por la ventana del carro, pero así era. Y tú llegabas al culto, te sentabas en el piso y probablemente, hermano, estoy predicando algo básico y sencillo, pero sin el poder del Espíritu Santo una iglesia desaparece. Básico y sencillo, pero sin esto la iglesia desaparece. Y con esto la iglesia se convierte en el ente más poderoso que hay sobre la faz de la tierra, porque tiene el poder del Espíritu Santo. Oh, gloria a su nombre. Bendito sea tu nombre, Señor. Yo te bendigo, Dios, y te adoro, Señor, por ese Espíritu Santo que tú has derramado sobre la vida de la iglesia, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Bendito Dios. Y ese pasaje que les mencioné ahorita lo quiero compartir, y es Juan capítulo 16 versos 7 y 8. Vive Jesús. Juan 16, 7 y 8. Jesús estaba hablando de que se iba a ir, de que iba a morir. Jesús estaba hablando de que cuando Él se fuera iban a perseguir a los discípulos. Y ellos se entristecieron. Y luego les dijo, pero yo os digo la verdad, en el verso 7. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si así me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Gloria a Dios para siempre. Si tú no estás lleno del Espíritu Santo y le predicas a alguien y esa persona se convierte, probablemente se convirtió por lo mucho que tú sabes de la palabra. Probablemente se convirtió porque lo convenciste. Pero dice la Biblia que cuando el Espíritu Santo venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tenemos que asegurarnos que cuando nosotros prediquemos la palabra estemos llenos del Espíritu Santo, para que sea Dios mismo tocando el corazón de la gente, y no mi sabiduría, no mi capacidad, no mi inteligencia, no la técnica que yo utilicé, sino el poder del Espíritu Santo. Y entonces ahí métele la técnica que tú quieres, la sabiduría que tú quieras, todo lo demás se lo puedes poner. Pero asegúrate que sea Dios, que sea el Espíritu Santo en tu vida, utilizando tus talentos, utilizando las técnicas que tú puedas utilizar, sea con conga, lo que sea. Pero el Espíritu Santo tiene que ser quien te use. Tiene que ser el Espíritu Santo el que te use para ministrar. Porque entonces de esa manera es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y la gente no se va a ir porque tú no la saludaste. La gente no se va a ir cuando tenga un problema, porque no fue la iglesia la que lo convenció, fue el Espíritu Santo.
Fue la obra de Dios. No es tu obra, es la obra de Dios en la vida de esa persona. Es una experiencia real y personal con Dios. No es una experiencia real y personal contigo. Es una experiencia real y personal con Dios. No eres tú quien convence, es el Espíritu Santo. Es bueno saber, entender, comprender y meterse bien profundo. Y hay que hacerlo en la palabra. Pero de la misma manera hay que asegurar tener la unción del poder del Espíritu. Para que todo lo que tú hagas sea Dios usando tu talento. Esa estrategia. Pero es Dios quien te usa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Espíritu Santo es necesario porque el estado natural del ser humano es frío. El estado natural del ser humano es frío. Lo que sale normal del ser humano no es bueno. El Señor dijo en un momento dado, cuando envió el diluvio, dijo: me arrepiento, porque este ser humano, este hombre, esto que he creado, su corazón es de continuo hacia el mal. Siempre está buscando lo malo. ¿Alguno de ustedes ha tenido cabritas en su casa o tiene una cabrita? ¿Tienes una cabrita? ¿No? ¿Qué? Chiqui. ¿Dónde está Chiqui? Chiqui, ¿tiene la cabrita en su casa? Y tiene ovejos también. Dicen, mi abuelo tenía unas cabritas. Y si te descuidabas, venían de espalda y ¡pam! Y te daban. Son traicioneras, porque se ponen a jugar y con la cabeza, ¡pam! Que le meten a uno por la espalda y lo olvidan. El vecino de mi abuelo tenía una finca y la tenía llena de árboles frutales, mango, papaya, brutal. Mi abuelo era quien le trabajaba la finca y por varios meses yo me metí con mi abuelo a trabajar y me pagaban a 10 pesos a la mañana. Yo lo hacía más por la diversión que por los 10 pesos. Era increíble, era una chulería. Pero tenía un problema, y es que al otro lado de la montaña, del cerro, criaban cabras. Y las cabras se pasaban para acá. Y le comían todo. Le comían hasta las hojas del palo de mango, del aguacate, y se trepaban en 2 patas. La cabra tira para el monte. La cabra no es como la oveja, que tú la llamas y ella va y escucha la voz de su pastor y sigue. La cabra tira para el monte. Tú la jalas para acá y ella te obliga para el otro lado si ve algo, a menos que sea anamú. El anamú no se lo come, pero todo lo demás se lo come. Y cada uno de nosotros tiene una cabra adentro, hermano. Y usted se descuida y tira para el monte. Tira para la calle. No se quiere quedar en el cercado del Señor, no, es que tira para la calle. Dice la palabra en Gálatas 5, del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, iras, celos, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todos tenemos una cabra adentro. Y necesitamos al Espíritu Santo para tomar esa cabra. Aleluya. Usted se descuida y tira para el monte. Usted se descuida, usted deja de orar. Usted deja de leer la Biblia. Usted deja de congregarse. Y a los pocos días está hecho un impío arrastrado por ahí. Decía un amado pastor que la carne es como los zombies. Tú los matas, los entierras, le metes 6 pies de tierra encima, le pasas un canto de carne por arriba y saca la mano y vuelve otra vez. Y se vive. Y tenemos que tener mucho cuidado. El Espíritu Santo es quien nos pone el fuego del Espíritu para poder apaciguar, mantener esa cabra ahí. Usted se descuida así y usted termina en el monte. La vida del Espíritu, cuando llega a la vida de nosotros,
Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu, miren el contraste, es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hay una diferencia cuando le damos rienda suelta a la carne o cuando dejamos que el Espíritu Santo nos domine y nos apacigua. Y es bien importante, hermano, que nosotros entendamos que necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se puede entristecer y se puede apagar con el tiempo. Y hay que meterle leña y fuego otra vez. Porque Dios quiere seguir usándote. Te usó hace años atrás y te quiere volver a usar hoy. Y tú que llegaste hace poco, que todavía no tienes ese fuego del Espíritu, el Señor te quiere usar. Te quiere usar, pero ameritas ser lleno del poder del Espíritu Santo. Necesitas esa unción poderosa en tu vida. ¿Cómo yo busco ese bautismo? Mire, hermano, los hermanos de la iglesia, cuando yo llegué, me hicieron consciente de que yo necesitaba pedirlo. Me hicieron consciente, me lo leyeron en la palabra: pídelo, pídelo, ora, pídelo. Y eso fue lo que yo hice. Me tardé 3 meses pidiendo, orando y clamando, y la primera semana yo estaba enfogonado porque yo pensaba que Dios no me amaba, porque los otros recibían y yo no recibía, y pasó el primer mes y yo por poco me aparto porque yo no recibía el bautismo del Espíritu Santo. Pero 3 meses después el Señor se desquitó conmigo y tuve silla y por poco me jalo la cabeza, y la historia que le conté. Y fue tremendo y fue muy bueno. Recuerdo un día, había no sé si era un boacán, un catacán, estábamos en el campamento Benecer en Sidra, y dancé tanto y tanto y tanto que me cansé y no podía parar, y caí al piso de rodillas y empecé a danzar de rodillas haciendo así. Me pelé las 2 rodillas como si hubiera estado orando por años. Me las pelé, pero cuando llegué al cuarto decía, me ardía la rodilla y tenía las 2 rodillas peladas completamente. En otra ocasión estaba, tampoco recuerdo si un catacán, un boacán, y estábamos ahí, ¡guau! Era de día, estábamos cantando, adorando, terminó el primer devocional, y yo estaba, ¡guau! Y el fuego y la cuestión, y terminó, y yo quería, yo estaba ahí, prendido, el motor no apagaba, yo, santo, pero hay que ser entendido, prudente, y ahora viene el mensaje, y yo me senté, y yo me agajó de la silla, y la silla brincaba y sonaba, y el que estaba atrás me decía, cálmate, yo trato, pero no puedo. Hermano, eso hay que vivirlo. Eso no puede ser que lo conté. Eso tiene que ser algo de siempre. No puede ser una historia del pasado, tiene que ser una historia que vivo día tras día. El domingo pasado el Señor me cogió y me puso a hablar en lenguas. El martes estábamos en la célula, estábamos en una casa de unos hermanos de un matrimonio que vive allí mismo en el barrio de Espinal, y fuimos a llevarle una pajandita y allí la formamos, pero antes de formarla leímos la palabra y empezamos a orar, y yo dije, yo quiero orar por este barrio de Espinal donde estamos. Y cuando empecé a orar, y yo dije, Señor, y el Espíritu me dijo, reprende todo principado y toda potestad que esté sobre este barrio. Y cuando oré, hermano, me ha cogido el Espíritu Santo y rompí a hablar en lengua ahí sin parar. Les estoy hablando de algo que no es del pasado, es algo que sigue vigente, que todavía está ahí. No es vivir de las historias pasadas, es hacer historia ahora. Es ahora, hermano. Gloria a Dios para siempre. Hay que desearlo, usted tiene que pedirlo. Usted tiene que entender que para usted también es esto, y que el Señor dijo en su palabra, no empieces hasta que recibas el bautismo. No arranques hasta que lo recibas. Y la gente lo entendió, y dice la palabra que oraron y oraron 120 hombres y mujeres en el aposento alto, y allí mientras oraban y oraban y oraban, se derramó el Espíritu Santo. Y dice que vino como un viento recio, yo me lo imagino así, y se le aparecieron sobre cada uno de ellos como unas lenguas de fuego, y empezaron a hablar en lengua y a profetizar, y la gente decía, ¿qué es esto? Están borrachos, están locos. Y ellos decían, se llama el Espíritu Santo.
no es droga, no es ron, se llama el Espíritu, se llama el bautismo del Espíritu Santo que el Señor Jesús nos prometió. Esto es lo mejor. Convenía que el Señor se fuera para que enviara su Espíritu a meterse dentro de nosotros. Oh, gloria a Dios para siempre. Santo. Debes creerlo, porque la incredulidad limita el poder de Dios. La Biblia dice que en un momento dado Jesús fue a una de sus ciudades donde él se había criado a predicar y hacer milagros, y no pudo hacer muchos milagros por la fe, la falta de fe de la gente, porque la gente no creía. El poder era el mismo, era Dios que estaba allí. Dios fue a tal sitio, hizo un montón de milagros, y va a otro lugar, y el poder de Dios no se movió de la misma manera. Era el mismo Dios, era la misma palabra, era el mismo poder, pero aquí había gente que creía y aquí había gente que no creía. Y es importante que usted crea, aunque le parezca locura, aunque le parezca un disparate, aunque lo llamen aleluya, aunque lo llamen religioso, aunque lo llamen fanático. Hermano, no se puede ser un verdadero cristiano si no está la unción del Espíritu Santo. Vas a vivir en el Espíritu y podrás ser usado con Dios de manera milagrosa. Vas a comenzar a ver cosas milagrosas, sobrenaturales en tu vida cuando seas lleno del Espíritu Santo, pero tienes que creer. Otra cosa es que hay que sacar el pecado de la vida de nosotros, porque el pecado contrista, entristece el Espíritu Santo y no permite que se mueva. Tienes que dejar de pecar, tienes que dejar de hacer lo que a Dios no le agrada, tienes que ser obediente al Señor y a su palabra, porque si no el Espíritu Santo se entristece y no se va a mover. Y lo último que quiero decir es que para poder recibir ese bautismo, nosotros no podemos vivir un evangelio, y lo voy a leer porque él me dio trabalengua, culturalizado. No podemos vivir un evangelio culturalizado. Si la única relación con Dios que tú tienes es venir todos los domingos al culto, tu relación con Dios es simplemente una cultura. Santo. Y yo no los conozco a todos. No sé quiénes vienen aquí los domingos. Si lo único que tú haces es venir todos los domingos al culto, tú eres un religioso. Eso es parte de tu cultura, pero eso no se llama una relación con Dios. Eso no es una relación con Dios. Eso es parte de la cultura. Eso lo hacen los católicos, eso lo hacen los testigos de Jehová, los presbiterianos. Cualquiera hace eso. Hermano, el impío hace eso. El impío va los domingos al culto. Puedes empezar por ahí, pero te tienes que convertir a Cristo. Y tienes que recibir el bautismo del Espíritu Santo. Santo. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por esa palabra. Vivir un evangelio culturalizado es cuando el evangelio deja de ser revolucionario. Todo el verdadero cristiano lleno del Espíritu Santo tiene problemas en la sociedad. Tiene problemas con el gobierno, vas a tener problemas en tu casa, vas a tener problemas en el trabajo, vas a perder amigos. Pero la gente va a decir: cálmate, chico, cálmate, o cálmate, chica, estás loca. Donde quiera que te pares, la gente te va a ver como un pájaro jaro. Te va a ver como un pájaro jaro. Este miércoles pasado estuvimos en la alcaldía de Aguada. Vamos todos los meses, un miércoles a orar los pastores, y oramos por el alcalde, y ministramos, y regañamos, y hacemos de todo. Y tomamos café también. Y el mensaje que el pastor al cual le pedimos que ministrara trajo fue que llevara al Señor a su casa. Tengo que llevar a Dios a mi casa. Y utilizó el ejemplo de Zaqueo. Cuando el Señor se encuentra con Zaqueo y le dice: bájate del palo porque es necesario que yo hoy vaya a tu casa. Y luego que predicó, para mí fue verdad, está chévere, pero como que se quedó a mitad. Y yo dije: espérate, yo no me puedo ir de aquí sin que le diga esto al alcalde. Le dije: el alcalde, usted va a tener problemas por meternos a nosotros aquí.
Porque el hecho de meternos a los pastores de Aguada, o aleluya, se le metieron en la oficina y desde que él está como alcalde, estamos yendo una vez al mes sin falla allí. Y oramos, y él llora, y nosotros le ministramos la palabra, y el Espíritu Santo se derrama allí. Y él me mira con los ojos llorosos y me dice, ya tengo problemas. Me están hablando de mí porque estoy metiendo los aleluyas aquí en la oficina. Le dije, qué bueno, bienvenido al grupo de los perseguidos. Qué bueno, qué bueno. Hermano, todo aquel que se convierte a Cristo se convierte en un revolucionario. Todo aquel que quiera vivir piadosamente recibirá persecución. Esa es la regla, esa es la norma. Si tienes persecución, ¡qué bueno! Está siendo bien bíblico. La palabra de Dios se está cumpliendo en tu vida. ¡Qué bueno! Cuando nosotros vivimos un evangelio culturalizado, no somos revolucionarios. Cuando se vive un evangelio culturalizado, dejamos de hablar del Espíritu Santo. Cuando nosotros vivimos un evangelio culturalizado, ya no se habla del bautismo del Espíritu Santo, ya no se habla de eso. Cuando la persona vive un evangelio culturalizado, no se mueve el Espíritu Santo, no hay bautismo del Espíritu Santo. Tenemos que dejar de vivir un evangelio culturalizado. En todas las iglesias, hermano, hay gente que tumba silla, mira mesa, es lleno del Espíritu y son los que cogen la iglesia. Y en todas las iglesias hay gente que va allí y dice, hola, gloria a Dios, santo aleluya, y hasta aquí llegó mi parte y nos vemos a Dios. Pero es bien importante, hermano, sin esta unción no se puede ser un verdadero cristiano. Dios quiere que el evangelio no sea una cultura, sea una revolución. El evangelio de Cristo causó problemas. El evangelio de Cristo causó revolución. El evangelio de Cristo cambió la cultura. El evangelio de Cristo es dinámico. No para, no se detiene. Cuando usted recibe la unción del Espíritu Santo, usted se convierte en un revolucionario, en alguien dinámico, en alguien usado por Dios, en alguien que va a reprender demonios, en alguien que probablemente tenga problemas por causa de Cristo donde quiera que usted se pare. Bienvenido al grupo. Bienvenido al grupo. Dice yo con este texto bíblico. Oye, ahora, pendiente va. Hechos 2, versos 38 y 39. ¿Para quién es la promesa? Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Leí el 39. Para ustedes es la promesa. Brinqué el 38, perdón. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esto es para ti. No era tan solamente para los apóstoles, no tan solamente para la iglesia primitiva, es para ti, es para mí, es para que lo disfrutes, es para que seas revolucionario, porque Dios te quiere usar, Dios te quiere usar poderosamente, pero Él quiere llevarse la gloria, no tú, Dios. Por eso necesitas ser lleno del Espíritu Santo, para que logres hacer cosas que solo Dios puede hacer a través de ti, porque sin Dios las cosas que tú crees que podrías hacer, no las vas a poder hacer. Con Dios es que se hace. Con Dios hace cosas trascendentales. Y la gente se percatará, es que tú no tienes la capacidad de hacer esto. Y ahí es donde la gente dice, solamente Dios. Solamente Dios.